A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si la esperanza no fuera solo un sentimiento, algo que nos llega de la nada, sino una elección, una decisión radical que tomamos? Pues esa es la idea tan potente que vamos a explorar hoy, inspirada en una catequesis papal reciente. Y bueno, para que estemos todos en la misma página, todo lo que vamos a desmenuzar hoy viene directito de una fuente, la catequesis del Papa León XIV, específicamente la que dio el 4 de octubre de 2025. Así que vamos a la raíz de estas reflexiones. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. La pregunta que nos va a guiar es justo esa. ¿Qué tienen que ver la esperanza y una decisión? Y como vamos a ver, la conexión es mucho, pero mucho más profunda de lo que uno se podría imaginar. Y la primera idea clave es precisamente esa. El papayón nos presenta un concepto que la verdad le da la vuelta a todo. La esperanza no es algo que nos pasa, es algo que hacemos, una acción. Normalmente pensamos en la esperanza como algo pasivo, ¿no? Como que cruzamos los dedos y decimos, ojalá que todo salga bien. Pero no, aquí la idea es completamente distinta. Es una elección activa. Es la decisión de echarse a andar, así, como un peregrino que empieza su viaje sin saber todo lo que va a pasar, pero con la pura convicción de que hay que moverse hacia adelante. Y agárrense, porque esta frase lo resume todo de una forma brutal. Esperar es elegir, porque quien no elige se desespera. Aquí está el mero centro del asunto. La esperanza es un verbo, es acción. Y su contrario no es el pesimismo, no. Es la parálisis, es quedarse quieto. Ok, entonces vamos a profundizar en esto de la parálisis. Porque, ¿qué pasa realmente cuando nos negamos a tomar una decisión? Cuando decimos, mejor aquí me quedo. Bueno, pues entramos en un estado del espíritu muy particular. Aquí en la pantalla se ve súper claro el contraste, ¿no? De un lado, la esperanza, que es elegir, moverse, buscar el cambio. Y del otro, la desesperación, que resulta ser simplemente la falta de elección. Esa inacción lleva a algo que se conoce como asidia o pereza espiritual, que es como una apatía profunda, un ya para qué. Y ojo, no estamos hablando de la flojera de un domingo por la mañana. No, no, no. La advertencia es muy, muy seria. El Papa llega a decir que este estado es una pereza interior que es peor que la muerte. ¿Por qué tan fuerte? Porque es la parálisis total del alma, el estancamiento absoluto. Y para que esto no se quede en pura teoría, la catequesis nos pone un ejemplo histórico. ¿Y qué ejemplo? Vamos a hablar de Santa Clara de Asís. Y me encanta cómo la describe, fíjense. Una chica valiente y poco convencional. O sea, olvidémonos de la imagen de la estampita o la estatua lejana. Hay que pensar en una joven de carne y hueso con una convicción de acero. Es que su elección lo fue una sola cosa, fue toda una cascada de decisiones radicales. Primero, no se conformó con una fe cómoda, sino que entendió el llamado a fondo. Después, hizo algo impensable para una mujer de su clase y de su época. Rechazó lo que su familia y la sociedad esperaban de ella. Luego, eligió la pobreza, pero no como una falta de algo, sino como una forma de ser libre. Y finalmente, el paso más increíble de todos, reclamó para sí misma, como mujer, la misma libertad de acción que tenía San Francisco. Eso, en su tiempo, era totalmente revolucionario. Ahora, una elección tan valiente nunca se queda solo en el plano personal, ¿verdad? Vamos a ver cómo esa decisión se expandió y generó un efecto dominó que dura hasta hoy. Esta audacia de Clara tuvo, según nos explica el Papa, dos consecuencias principales, enormes. La primera fue inmediata. Su ejemplo fue como una chispa que encendió el corazón de muchísimas otras jóvenes que se animaron a seguirla. Pero la segunda es la que de verdad es impresionante. Ese impacto no se apagó con el tiempo. Al contrario, se convirtió en un legado que ha atravesado los siglos y que hoy todavía sigue inspirando a gente en todo el mundo. Todo por el poder de una sola elección. Y aquí es donde aterrizamos todo esto. Porque, ok, qué increíble la historia de hace 800 años, pero eso a nosotros, ¿qué nos dice hoy? Pues la conexión es mucho más directa de lo que parece. El Papa argumenta que mensajes como el del Evangelio siguen siendo atractivos, especialmente para los jóvenes, por una razón bien sencilla, la coherencia. La gente admira a las personas que son de una sola pieza, a quienes no solo hablan, sino que actúan, a quienes toman una decisión y viven de acuerdo con ella, con integridad. Y esto nos lleva a un concepto increíble, la santa imitación. Ojo, no se trata de ser una fotocopia de nadie. No es perder tu propia identidad para ser un clon. Es todo lo contrario. Es cuando el ejemplo valiente de alguien te da el empujón que necesitabas para atreverte a hacer tu propia elección.
Al elegir con autenticidad, te encuentras a ti, no te pierdes en el otro. Y esto nos deja con una pregunta final, para que le demos vueltas. En este mundo que nos bombardea con miles de opciones, muchas de ellas triviales, ¿cuáles son esas pocas elecciones que de verdad importan? ¿Qué decisiones nos anclan en una esperanza real, una que aguante? Para quien quiera clavarse más en estas ideas, el texto completo de la Catequesis del Papa León XIV, la del 4 de octubre, está disponible en vaticana.va. Y un último apunte. Este análisis que compartimos fue generado por Laicos en la Vida Pública usando inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos.